Buenas a todos, soy Daniel Yebra Mateo y bueno, soy alumno de segundo de fisioterapia y mi parte, digamos, de este proyecto está enfocada a la fisioterapia, concretamente, a cómo actúa la figura del fisioterapeuta cuando se encuentran de pacientes con epilepsia. He querido dividir la exposición en 6 partes diferentes. En esta primera diapositiva nos encontramos una breve introducción, en la cual vamos a llevar a cabo una relación entre la fisioterapia y la epilepsia. En primer lugar, vamos a destacar que la fisioterapia, como ya sabemos, una de sus funciones es implantar un tratamiento a pacientes que poseen síndromes epilépticos, pero no solo se da en personas adultas, ancianas o personas, digamos, con una edad considerable, para nada, sino que el tratamiento fisioterapéutico para este tipo de pacientes con epilepsia se da desde los primeros años de edad. Un claro ejemplo es con el famoso síndrome de West. El famoso síndrome de West es una patología asociada a la epilepsia que se da entre niños entre 0 y 6 años que padecen de crisis convulsivas. En este caso, del síndrome de West y de epilepsia en los primeros años de edad, se encargarían los especialistas en fisioterapia en atención temprana. Son muy importantes ya que su tratamiento, el tratamiento que le implantan, las terapias que llevan a cabo, provocan en el niño diversos aspectos, entre los cuales destaca un desarrollo motor y provocan también una mejora de la sintomatología. No solo acuden, digamos, aparte de esto de niños, adultos, también acuden personas que tienen síndromes epilépticos pero que están asociados a otro tipo de síndromes que precisan de tratamiento. Y también cabe destacar un papel importante también para pacientes que acuden al fisioterapeuta porque son fármaco-resistentes. El concepto de fármaco-resistente quiere decir que personas a las que se le ha implantado un tratamiento farmacológico con, digamos, medicamentos y no le hace efecto. ¿Qué ocurre? Pues que en pacientes farmacoresistentes se dan numerosas caídas y traumatismos. Entonces acuden también al fisioterapeuta para mejorar su calidad de vida y para poder desarrollar su vida cotidiana con mayor normalidad. Continuamos con la actuación fisioterapéutica en la epilepsia. Aquí, como podemos observar en esta diapositiva, los principales objetivos, digamos, las principales mejoras que puede llegar a provocar la fisioterapia en este tipo de pacientes. Y los objetivos, sobre todo. En primer lugar, recuperar el tono normal de la musculatura, que aumenta tras la convulsión. Como ya sabemos, cuando se da un ataque epiléptico o una crisis convulsiva, la musculatura, digamos, se hipertrofia, se aumenta más de lo normal. Incluso aparece un estado en el que los músculos se encuentran tensos y con numerosa rigidez. Este término es el que aparece en el segundo objetivo, que es la espasticidad. Decimos que trabajamos la espasticidad porque intentamos justamente evitar lo que acabo de comentar. Intentamos evitar que esta musculatura que se ve afectada esté tensa y rígida. Con la actuación fisioterapéutica también conseguimos evitar incluso caídas o traumatismos tras sufrir una crisis convulsiva. Con, con esto que estamos consiguiendo, pues obviamente una prevención en los ataques convulsivos. Si trabajamos la musculatura, si trabajamos diversos aspectos, como viene abajo también de la coordinación, el equilibrio, la sensibilidad, la fuerza, propiocepción, estabilización, son aspectos básicos que debemos potenciar en este tipo de pacientes para mejorar en sí su calidad de vida. Y por último, también técnicas de relajación, ya que los numerosos estudios comentan de que las crisis convulsivas aparecen en periodos de estrés, cuando el paciente epiléptico se encuentra ante situaciones de estrés. Entonces, para ello implantamos una serie de técnicas basadas en la relajación. Para que tengáis una breve noción, imaginarse son ejercicios similares al yoga o al pilates que hacen que el paciente esté en un estado de relajación mayor y el estrés disminuya, provocando así una prevención bastante importante para este tipo de pacientes. Bueno, aquí en esta diapositiva nos vamos poco a poco introduciendo más en el mundo de la fisioterapia. Y en primer lugar quería destacar concretamente la figura del ejercicio terapéutico, como vi que bien aparece en el centro de la diapositiva. ¿Qué es el ejercicio terapéutico? Pues como bien dice su nombre, sería la terapia a través del ejercicio. Con este tipo de ejercicios son una serie de ejercicios que los fisioterapeutas imponemos a los pacientes para mejorar o para obtener unos ciertos beneficios que hemos visto anteriormente. Concretamente, en pacientes con epilepsia conseguimos lograr 4 aspectos
fundamentales. En primer lugar, a través del ejercicio que nosotros le implantamos, conseguimos disminuir la frecuencia con la que ocurren los ataques epilépticos. Esto es fundamental porque conseguimos prácticamente el segundo objetivo, que sería mejorar la calidad de vida. Si nosotros somos capaces a través del ejercicio de controlar la frecuencia de estas crisis, mejoramos la calidad de vida del paciente y además también a nivel psicológico, el aspecto psicológico lo aumentamos, ya que el paciente está notando y está viendo beneficios y logrando lo que realmente quiere, que es que estos ataques epilépticos desaparezcan. Y por último, sería el último objetivo que conseguimos es que, como estamos realizando un tipo de ejercicio normalmente aeróbico, estamos mejorando la resistencia cardiovascular del paciente. ¿Vale? En torno al ejercicio terapéutico, cabe destacarlo que no es lo mismo que práctica deportiva. En pacientes epilépticos hay que tener muchísimo cuidado con la práctica deportiva. Cabe destacar que principalmente están indicados deportes, la práctica deportiva a nivel colectivo, ya que diversos estudios científicos lo comentan, ya que individualmente puede provocar que el paciente tenga que realizar un sobreesfuerzo. Entonces, vamos a ir ahora a la siguiente diapositiva viendo los diferentes tipos de deportes y de prácticas deportivas que pueden llevar a cabo personas con epilepsia para que vaya poco a poco quedando más claro y resolviendo dudas, ¿vale? Bueno, una vez ya hemos visto lo que es el ejercicio terapéutico y que hemos visto que no es lo mismo que práctica deportiva, me quiero centrar más en este segundo aspecto porque creo que es bastante curioso, ya que em, en el mundo de la fisioterapia y en sí en relación con la epilepsia hay mucha controversia en este sentido, porque no se sabe a ciencia cierta, digamos, mm, hay muchas dudas de qué práctica deportiva está indicada, cuál está contraindicada. Como bien he dicho en la diapositiva anterior, en la explicación, científicamente está comprobado de que sostienen mayores beneficios cuando los pacientes epilépticos realizan deporte, digamos, a nivel colectivo. Pero por ello, si os fijáis en el gráfico, he querido poner ejercicios que sean, bueno, ejercicios, deportes concretamente que sean totalmente individuales. Dentro de los deportes que están indicados podemos ver la natación, el ciclismo o incluso acudir al gimnasio. Y en contraindicadas, pues el buceo, el boxeo, el alpinismo, el rappel, la escalada, ¿vale? Como vemos, todos ellos son deporte prácticamente individual, podríamos decir. ¿Por qué unos están indicados y por qué otros no? Vale, en primer lugar, si nos fijamos en las contraindicaciones, están ejercicios como el boxeo, el alpinismo, que estamos tratando situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque quiero o no, la altura crea estrés, el famoso vértigo también. El boxeo, estás en una situación de alerta continua. El buceo te puede, a lo mejor una persona profesional no, pero en un momento puede producirte un estrés bastante considerable. Entonces, como ya sabemos, la epilepsia aumenta en este tipo de pacientes, aumentan las crisis convulsivas cuando se dan situaciones de estrés. Entonces, por ello, si realizamos un deporte que aumente el estrés, sí o sí nos va a provocar un aumento de crisis convulsiva, cosa que no nos interesa para nada. Entonces, todo este tipo de deportes están contraindicados. Sin embargo, nos vamos a la otra columna donde están los deportes indicados y nos encontramos, por ejemplo, la natación, el ciclismo o acudir al gimnasio. He de decir en primer lugar que este tipo de ejercicio siempre está indicado cuando haya un control estricto sobre el paciente. Es decir, no podemos llegar al gimnasio, o sea, en paciente epiléptico, llegar a un gimnasio y ponerse a levantar pesas como si no hubiera un mañana. No, sería realizar una serie de ejercicios, una práctica deportiva, pero bastante controlada, con un seguimiento, incluso se puede ir acompañado de un licenciado en ciencias del deporte, de un entrenador personal o incluso de un mismo fisioterapeuta. Con todo esto, pues si realizamos un ejercicio de forma controlada, pues mejoraremos todos los aspectos que hemos comentado anteriormente del ejercicio terapéutico. Es decir, estaríamos realizando una práctica deportiva, pero enfocado a un ejercicio terapéutico, porque nos basamos en un control continuo. Provocaríamos disminución de crisis, mejoraríamos el estado psicológico, una mejora física, lo que conllevaría también una mejora de la resistencia cardiovascular. Y esta sería una de las breves nociones por la cual quería introducir esta diapositiva, porque creo que es muy importante que la gente, sobre todo las personas con epilepsia, tengan bastante claro qué ejercicios están indicados y cuáles no, y sobre todo el porqué de ellos.
El siguiente concepto que vamos a llevar a cabo sobre, o abarcar, mejor dicho, es el concepto de la masoterapia. ¿Qué es la masoterapia? Pues son un conjunto de masajes terapéuticos que lo que hacemos es manipular la musculatura o los tejidos que están relacionados con la patología, en este caso toda la musculatura afectada por la epilepsia, con el fin de prevenir diversos aspectos. Concretamente, prevenir, en el caso de pacientes epilépticos, prevenir futuras crisis, reducir el estrés o aliviar otro tipo de problemas que este conlleva, como por ejemplo, cuando hay una crisis convulsiva, hemos comentado antes que la musculatura se hipertrofia, aumenta, su tamaño se encuentra más elevado y hay una mayor rigidez, una tensión bastante superior a lo normal. Entonces, este tipo de terapia manual es bastante aconsejable. Hay que tener en cuenta diversos aspectos, concretamente dos. Uno es que a la hora de manipular, de realizar este masaje terapéutico, debe ser mucho más suave de lo normal, es decir, no debemos manipular de forma brusca. A lo mejor hay pacientes que poseen, pacientes sin patología, solamente tienen contracturas musculares, pues a lo mejor sí hay que realizar una masoterapia más brusca, pero en este tipo de pacientes está totalmente contraindicado. Jamás lo haremos de forma brusca. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la historia clínica de este paciente por si ha tenido una neurocirugía. Es decir, la historia clínica de este paciente, el historial quirúrgico, hay que tenerlo muy en cuenta, ya que está totalmente contraindicado la masoterapia en este tipo de pacientes. Y por último, ya para que no sea un contenido todo el rato tan teórico, voy a decir cuatro objetivos que tiene la masoterapia, concretamente los masajes terapéuticos que se realizan tras los espasmos, los famosos espasmos epilépticos, pues tienen cuatro objetivos. En primer lugar, la prevención, porque previene de futuras crisis, relajar la musculatura que se ve aumentada de tamaño, que se ve tensa, que se ve hipertrofiada. Vamos a evitar hipertonía y vamos a ganar sobre todo muchísima flexibilidad. A continuación le vamos a introducir cómo sería un masaje terapéutico en un paciente epiléptico realizado por nosotros, por nuestro grupo, concretamente los cerebelocos, y vamos a ir observando cómo tratamos miembro inferior, tanto la parte anterior y posterior de miembro inferior, como la parte posterior de miembro superior, es decir, la espalda y las piernas. Podemos observar los diferentes masajes, las diferentes técnicas que se van empleando y la utilidad que tienen para relajar totalmente la musculatura, incluso para el estado general del paciente. Así que os dejamos con el vídeo y esperemos que os guste y ahora continuamos. Una vez hemos visto ya el vídeo que acabamos de poner sobre la masoterapia, que es la técnica, digamos, la terapia manual más importante en este tipo de pacientes, continuamos con la rehabilitación fisioterapéutica, en la cual destacamos cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, el mejorar la funcionalidad, seguido de corregir las debilidades físicas del paciente, mejorando de esta forma su calidad de vida y obteniendo una mente equilibrada. Podemos observar que hay cuatro imágenes en la zona inferior de la diapositiva, en la cual queremos destacar el papel fundamental que tiene la fisioterapia en este tipo de pacientes, ya que, por ejemplo, como he comentado anteriormente, personas epilépticas tras espasmos, digamos, tras crisis convulsivas que sufren, le trae diferentes secuelas a nivel de la marcha. Por ello, en las dos primeras imágenes podemos ver cómo se trabaja con ello a través de, por ejemplo, la primera imagen, barras paralelas para reeducar la marcha. En el segundo lugar, se utilizan picas para mejorar el braceo y en general una serie de ejercicios que se le implantan al paciente en forma de rehabilitación para que vaya adquiriendo las habilidades normales que tenía anteriormente a padecer esta crisis. En la tercera imagen podemos ver las mejoras a nivel de la postura corporal que podemos llegar a producir en el paciente y en la última una serie de ejercicios que pueden hacer que el paciente entre dentro de un estado de relajación mucho mayor y evitemos estas crisis convulsivas que tampoco nos gustan, digamos, y que queremos evitar continuamente. Entonces el papel de la rehabilitación englobaría todo esto y sobre todo los cuatro objetivos principales que son los que vienen ahí y que deben de quedar bastante claros. Todo esto nos hace llevar a esta diapositiva en la cual quiero destacar a dos terapias y después vendrá otra más que son indicadas, aparte ya de la masoterapia que hemos comentado y hemos enseñado y explicado el vídeo. Quiero destacar el ámbito de la musicoterapia, que es la terapia a través de la música.
Es una terapia poco conocida, pero tiene es fundamental en este tipo de pacientes, tiene unos beneficios enormes. Concretamente, los beneficios son cuatro que son los que aparecen en la diapositiva, que serían el tema de mejorar habilidades motrices, mejorar los estados de ánimo, de fomentar el desarrollo cerebral y sobre todo control de la ansiedad, que volvemos otra vez a lo mismo de siempre, y que entra en consonancia con las técnicas de relajación. Controlar la ansiedad hace que tengamos esta relajación superior a lo normal, liberemos tensiones y provocamos el objetivo principal, que sería la prevención de esta crisis epiléptica. En resumen de las terapias indicadas, ya llevamos la terapia manual o masoterapia, la musicoterapia y diferentes técnicas de relajación. Pues en cuarto y último lugar queríamos dejar claro el término de neuroretroalimentación. Es una técnica que es bastante poco común, es muy inusual de que se lleve a cabo en pacientes, pero nos parecía fundamental nombrarla, ya que tiene como objetivo principal el tema de modular la actividad cerebral y conseguir un neurofeedback. Otro término que nos ha llamado bastante la atención, por la cual hemos decidido también integrar esta técnica, es porque el papel del fisioterapeuta es fundamental, pero no es una técnica, digamos, específica de la fisioterapia, sino que el fisioterapeuta tiene que trabajar en consonancia con médicos, como neurólogos o incluso con psicólogos, para dar a cabo unos resultados positivos en el paciente. Concretamente, en pacientes epilépticos se lleva a cabo, aunque como bien he dicho, es de forma inusual. Entrando un poco más en lo que es la técnica, es una aplicación donde se basa mucho en la observación de unas ondas cerebrales que van apareciendo en un electroencefalograma. ¿Vale? Se va corrigiendo las frecuencias que van apareciendo y estas salen en forma de ondas en un programa informático. Esta técnica, perdón, hace que el cerebro se reorganice y tenga un funcionamiento más adecuado, llegando a producir cambios en el paciente a nivel psíquico o físico. Todos estos cambios, como obviamente sabemos, son cambios positivos y que van a aportar beneficios para el paciente. Durante el proceso de tratamiento, el paciente no recibe ningún tipo de impulsos o descargas eléctricas, ¿vale? Ya que si empleáramos cargas eléctricas o impulsos eléctricos o emplearíamos agentes electrofísicos, ya estaríamos hablando de electroterapia, que precisamente es una de las contraindicaciones que poseen las personas con epilepsia y que vamos a tratar en la siguiente diapositiva. Como venimos comentando, la técnica de la neuroretroalimentación es una técnica no invasiva, es decir, no se emplea ningún tipo de corriente eléctrica ni de agente electrofísico, ya que si dentro de la neuroretroalimentación se incluyeran este tipo de técnicas, nos encontraríamos dentro de la electroterapia. ¿Qué es la electroterapia? Pues como bien nos comenta el nombre, es la terapia a través de la electricidad, del empleo de agentes electrofísicos. Estos agentes electrofísicos, concretamente en personas con epilepsia, no nos causan ningún beneficio, al revés, totalmente, sino que nos aportan efectos nocivos en este tipo de pacientes. Cabe destacar que no es una contraindicación totalmente absoluta, simplemente que no nos aporta beneficio, entonces debemos de obviarla, digamos. Eh, las consecuencias que traen a un paciente si se le pone electroterapia siendo epiléptico no serían para nada unas consecuencias mortales, simplemente que al introducir un agente electrofísico, por ejemplo, en una musculatura que está hipertrofiada, estamos causando al organismo del paciente una situación de estrés, una situación inusual en la cual, como ya hemos visto antes, si el paciente sale de un estado de relajación, lo excitamos y más a través de corrientes eléctricas o de agentes electrofísicos, estamos forzando de que se produzcan crisis convulsivas más a menudo, con mayor frecuencia, cosa que no nos interesa. Y por este motivo sería la causa por la cual están contraindicados, no porque sean consecuencias mortales ni mucho menos, simplemente por temas de prevención. Con todo esto ya habríamos finalizado la actuación fisioterapéutica en pacientes con epilepsia. Como ya sabemos, el campo de la fisioterapia es bastante amplio. Nos llevaría muchísimo tiempo abarcar todo el contenido que puede llegar a aportar la fisioterapia. Pero bueno, hemos querido destacar los aspectos más importantes, las terapias más importantes que están tanto indicadas como contraindicadas y en general resolver dudas que son muy comunes
en pacientes con epilepsia. Espero que os haya servido bastante, que hayáis aprendido mucho y que la dinámica haya sido bastante positiva.